Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada Alicia Armas Mauleón, licenciada en Psicología Social y maestría en Tanatología. Pues vamos a continuar con los temas que estamos dando aquí, estas charlas en la parroquia San Francisco de Asís de Tepeji del Río. Y hoy nos toca hablar del tema, ¿debemos hablar de la muerte con nuestros hijos? Es un tema un poquito tanto complicado en cuanto a la comunicación se refiere. Si a veces es importante comunicarse con los hijos, también entendemos que es un poquito difícil, sobre todo en estos temas tan álgidos. Pero vamos a ver un poquito de retroalimentación de todas las charlas que hemos venido impartiendo, que me parece que hoy es la charla número 4. Estamos hablando de duelo por COVID. Y en este tiempo, pues también es la importancia de cómo hablarle de la muerte a nuestros hijos. Cuando el pronóstico de la familia podría ser la muerte, es importante, ya lo habíamos comentado, iniciar ese proceso de despedida. En ese proceso de despedida, el camino no es fácil, tampoco el camino es rápido. No lo podemos decir que hoy se tuvo la pérdida y que un mes, 2 meses, o hay algunas personas que piensan que en menos tiempo ya pueden estar bien tranquilas. Entonces, ese camino que se recorre por un duelo, por una pérdida, no es nada fácil. Eso implica muchísimo dolor. Hemos hablado también de esos cuidados que debemos de tener en el proceso. La persona que está en duelo, podemos invitarla a que se alimente adecuadamente, podemos invitarla a que duerma, que descanse lo suficiente para recuperar esa energía, ese desgaste de energía que implica el haber pasado por una pérdida y que absorbe una situación estresante. También podemos sugerirle, porque todo es sugerido, recordemos que dependiendo del tono, del tacto, de la manera en cómo se dicen las cosas, podemos llegar al corazón de la persona que en ese momento está sufriendo y le podemos sugerir muchas situaciones. Entonces, le podemos sugerir que mantenga su higiene, su arreglo personal lo más que pueda, porque sabemos que cuando se está en duelo a raíz de una pérdida, pues normalmente no se tiene absolutamente deseos de nada. Y recordemos una vez más que ayer por cierto, platicaba yo con una persona que sus familiares están muy inquietos, muy preocupados porque no saben qué hacer con su familiar. Piensan que está muy enfermo, piensan que hay que darle medicamentos, que hay que darle muchas cosas, asistencia médica. Y lo que yo les comentaba es, después de la atención, les digo, la persona no está enferma, la persona está en duelo. Entonces, una persona que está en duelo, es normal que tenga tristeza, es normal que se sienta enojada, es normal que en algún momento de la vida se sienta con mucha desesperanza y esas sensaciones de soledad y esas sensaciones de abandono, principalmente por la persona que, físicamente ya no está. También es conveniente seguir recordando que de estas charlas yo les he platicado que reconforta mucho en una pérdida, en un duelo, compartir esas emociones, compartir esas sensaciones, qué cosa es todo lo que se trae, qué es lo que se está sintiendo. Hay que hacerlo con las personas que acompañan. Y pues estas son algunas sugerencias que he venido dando en las diferentes charlas que he impartido. La persona que está en duelo tiene esa necesidad de ver o hablar con algún familiar o amistad, pero algo bien importante, se tiene que tener ese cuidado de cómo damos ese acompañamiento. No podemos empezar a decir, ya pasó tiempo, ya déjalo ir, mira, ya él está descansando. Todo eso muchas veces no ayuda. A veces la persona se enoja muchísimo. Entonces la persona doliente hace comentarios y solamente quiere que lo escuchen. De todo eso debemos de estar bien conscientes, sobre todo las personas que podemos acompañar en duelo.
También algunas palabras que he venido comentando y que son letales para una persona en duelo es: sé fuerte, anímate, ya pasará, no llores, la vida sigue, que es la ley de la vida, hay que resignarse. Imagínense una persona que acaba de perder a un hijo, que acaba de perder a un papá, a una mamá, a escasos días, y que de repente se le diga ya no llores, pues obvio que no nos va a aceptar de muy buena manera. Yo también les he platicado que han llegado conmigo a terapia, y lo primero que algunas personas que dicen es que estoy muy enojada, yo ya no quiero que ninguna familia llegue o que vecinos lleguen y me comenten, es que ya no llores. Yo les digo, ¿sabes qué? Simbólicamente cierra la puerta de tu habitación. ¿Y qué es esto? Cerrar tus oídos a esos comentarios que hacen y que te permean a sentirte mal. Y pues bueno, sabes que no lo hacen de ninguna mala intención, pero si te incomoda, pues bueno, hay que hacer a un ladito ese tipo de comentarios, porque no se puede prescindir del acompañamiento de las personas. En nuestro México creo que hay algo tan hermoso que todavía lo vivimos en nuestras comunidades, y es ese acompañamiento en el duelo por parte de las familias, de los vecinos sobre todo. Y pues bueno, esto de decirse fuerte, anímate, ya pasará, tengamos en cuenta que esas frases descalifican las emociones que pueda tener el doliente. Porque el doliente nos puede decir, es que me duele en el alma su partida, me duele no haberle dicho tantas cosas. Y si de repente le decimos, ya pasará, pues inmediatamente el doliente bloquea esa emoción. Y pues el tema que hoy nos conlleva, que es hablarle de la muerte a los niños, ¿qué sucederá con los niños cuando hay una pérdida? ¿Cómo explicarle a los niños, niñas, de que ha fallecido algún familiar y lo que es la muerte principalmente, ¿verdad? Bueno, continuando con el tema de cómo hablarle de la muerte a los niños, bueno, pues hay que hablarle lo antes posible, y de qué manera y cómo, en qué lugar. Tiene que ser en un lugar tranquilo, y sobre todo no ocultar los sentimientos pensando que debemos de ser fuertes. Hay personas que dicen que no me vea llorar mi hijo, que no me vea llorar mi hija porque la voy a hacer sentir mal. Voy a ir explicando este tipo de situaciones. Hay otras preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo le explicamos al niño lo que ha sucedido? ¿Puede llegar a entender qué es la muerte? ¿Es mejor contar o no contar? ¿Qué hacer si nos pregunta? ¿Es diferente la vivencia de la muerte si el niño tiene 5 años o si tiene 10? ¿Puede un niño estar en duelo? Durante el transcurso de la charla vamos a ir encontrando la respuesta. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Un niño necesitará una ayuda especial? ¿Es bueno que ellos nos vean tristes o tenemos que evitarle lo que está sucediendo? Y algo bien importante, que ahorita, bueno, pues no están los niños en aula de clases, pero también los profesores pueden aprender a encontrar qué decirle a un niño cuando está en duelo. Y para hacer un poquito de reflexión sobre los seres humanos, sabemos que todos vivimos en un espacio, vivimos en un tiempo y vivimos en culturas determinadas que son lo que nos van permitiendo de qué manera vamos a vivir ese duelo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos e incluso todo lo que sentimos. Todo eso está enmarcado dentro de un tiempo y unas creencias que nos conforman y nos modulan. Por eso, la manera de vivir, la manera de cómo afrontamos la vida, de cómo afrontamos la muerte, pues va a estar condicionada precisamente por ese entorno y por ese tiempo en el que vivimos. Y pues es importante también detenerse a reflexionar sobre esta idea por unos minutos, porque de nada nos servirá adquirir esas herramientas para poder hablarle a nuestros hijos de la muerte si nosotros no tenemos esas herramientas, esa fortaleza para enfrentar una situación así.
Es importante saber o darse cuenta en qué cultura estamos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son las cosas que a nosotros nos gustaría que nos hicieran precisamente, fíjense, cuando nosotros estemos en esa transición de la muerte. Y bueno, sabemos que en nuestra sociedad occidental, fíjense, hay algo aquí bien importante que voy a comentar como parte de todo lo que estoy narrando en esta charla, es que en nuestra cultura occidental como que se ha magnificado el hablar de la muerte. Y aparte de magnificado, se ha dramatizado. Pensamos, yo he escuchado a varias personas que dicen, es que está enfermo, algo le pasó, algo le hicieron. Y si se muere, híjole, hay unos comentarios así como muy fuertes, ¿no? Como de muy mal gusto, que bueno, ni siquiera me atrevo a decirlo. Y bueno, pues evitamos de muchas formas y por todos los medios mirar de frente a este hecho natural de la vida, porque pensamos que la muerte puede ser un castigo. Imagínense que la muerte es un castigo. Pues no. Entonces, en nuestra cultura occidental eso estamos viviendo. La muerte se tapa, la muerte en nuestra cultura se oculta y se aleja, como si morir fuera en realidad una equivocación o un error que no tiene por qué pasar o pasarnos. Y bueno, incluso la palabra muerte o morir nos incomoda y podemos usar los llamados eufemismos y le decimos a nuestros chiquitos, se ha ido a un largo viaje, ahora él está en otro lugar o ella está en otro lugar, descansa en paz. Y se habla así porque no tenemos como esa fortaleza o educación para hablar con mucha franqueza y decir, ha fallecido, porque es una de las etapas de la vida, ¿no? Que es la muerte. Y bueno, podemos escuchar otras palabras más obscenas y más feas con relación a la muerte, pensando que la muerte se aleja de la vida. Y con ello también no se permite pasar por esa experiencia de ese duelo, porque está como, yo pudiera decir que está como muy contaminada por tantas situaciones, por tanta, lo que decía, por tanto dramatismo, ¿no? Que cómo me vino a pasar a mí, cómo me vino a suceder, cómo incluso hay personas que se acercan y te dicen, híjole, es que pobrecita de ti, ¿no? O sea, tan buena, ¿cómo te pudo pasar todo esto? Pues sabemos que si hay una vida, pues también vamos a pasar por la muerte. La persona que fallece ha de hacerlo lejos, sin que se le pueda ver mucho. Fíjense nada más qué importante esto que voy a comentar. Y quien le llora debe de hacerlo rápido y en silencio y por poco tiempo. O sea, ya estamos en estos tiempos de todo express, de que si te va a doler, pues que te duela por poquito tiempo, y si le vas a llorar, pues rápido, ¿no? Ya no te detengas en tanto dolor, porque tienes otras cosas que hacer. No, el duelo es un proceso, el duelo hay que darse la oportunidad de vivirlo, de hacerlo. Y pues en este tiempo, pero este tiempo no siempre ha sido así. Yo creo que muchas personas de algunos años atrás, sobre todo los adultos mayores, recordarán que la muerte en aquellos años formaba parte de la vida cotidiana de las personas. ¿Qué es esto? Las personas se morían en casa, se morían rodeados de su familia, se morían rodeados de los adultos y los niños. Entonces, todas esas situaciones ahorita estamos viendo que han cambiado, porque muchas personas mueren en los hospitales y mueren pues lejos de su familia. Entonces, todos veían lo que pasaba, cómo iba el proceso de enfermedad de la persona, ¿no? Se acercaban a acompañar. No sé si alguno de ustedes recuerde cuando le llevaban que el atolito, que al abuelito, que le llevaban que la pastilla, que el tecito, era la muerte, la enfermedad acompañada. Y pues bueno, pareciera como que no, en ese tiempo no había mucha aflicción o mucho desconsuelo, ¿no? El hecho mismo de morir se hacía presente y el dolor por la muerte
algo bien importante en aquella época. Ese dolor por la muerte era compartido y era acogido por todos y principalmente por los adultos y los niños, que es el tema que hoy nos corresponde, estar cómo era en ese tiempo también la muerte, cómo veían la muerte de los niños. Es posible entonces que por esta razón no fueran necesarias muchas explicaciones, como ahora tenemos que prepararnos para ver cómo le vamos a hablar de la muerte a los niños. La angustia, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Qué palabras puedo utilizar para no herirle? ¿Cómo contarle toda esta situación que ha estado pasando? En aquellos años no preocupaba tanto como nos preocupa ahora, porque la experiencia de la muerte era tan cercana y a la vez tan natural, que la evidencia hacía gran parte del trabajo que ahora tanto nos preocupa. Entonces vemos que hoy en día el niño se aleja lo más posible de la presencia real de la muerte. Por un lado, procuramos que sepa lo menos posible, así que si pregunta, es posible que cambiemos de conversación. Si un niño dice, mi abuelita está enferma, se irá a morir, inmediatamente la persona dice, ahorita no me estés preguntando, o le cambias la conversación y no se toca ese tema. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. Asimismo, si en el entorno familiar tiene lugar una muerte, normalmente tratamos de alejarlo de esta experiencia cuanto sea posible, en lo que estaba compartiendo. Se le aparta, fíjense, a veces a mí me ha tocado ver esta situación, llévate al niño a otro lugar para que él no esté viendo toda esta situación, ¿no? Se le lleva a casa de algún amigo o vecino para que esté distraído y se procura no hablar ni llorar delante del niño. Entonces no se deja sentir esa emoción. Esto es el adulto piensa que con la firme convicción de que es lo mejor para los hijos. Que lo mejor para los hijos es evitarle ese dolor y el sufrimiento que la muerte provoca por la muerte de los seres queridos. Y bueno, pues todos los adultos, ¿qué creen que hay atrás de toda esta situación que el adulto no quiere platicar con el niño? Porque los niños, el adulto siente esa necesidad imperiosa de proteger a los niños de ese dolor, porque de esa manera también el adulto se está protegiendo de ese dolor que está sintiendo, y entonces para no confrontarlo, para no sentirlo, lo evade. Y pues bueno, somos los adultos quienes, no pudiendo soportar el dolor y la pena del niño, tratamos de evitar por todas las medidas posibles el sufrir en exceso. Y es así como vemos el resultado insoportable del dolor. Quisiéramos fingir que no ha pasado nada, negamos, alejamos, racionalizamos lo que sucede con el fin de evitar lo que tanto tememos al niño y su dolor. Así que tratamos de convencer al niño con nuestros argumentos, pero en realidad vienen siendo nuestros propios miedos de hablar de la muerte. Y bueno, seguimos con cómo hablarle de la muerte a los niños. El adulto piensa que entre menos sepa, menos sufrirá. Aquí les platico una experiencia de un adulto, como puede ser de muchos adultos, no nada más de uno. Una persona de muchos años, 50, 60 años, una persona adulta, y que comentaba cómo fue la experiencia cuando mueren sus papás. En este caso muere primero su mamá. Y ese niño se lo llevan a casa de una familia, y pues él nunca entendió qué era lo que pasaba. Conforme va pasando el tiempo, cuando fue adquiriendo más conocimiento de la vida y enfrentando ya la muerte, se dio cuenta que lo que le había pasado a su mamá era precisamente eso, la muerte. Pero no quedaba la historia ahí, sino que él
decía, ¿por qué no me permitieron estar cerca? ¿Por qué no me permitieron despedirla? ¿Por qué no me permitieron tocarla por última vez? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo el niño también hay que permitirle que haga esa despedida con un familiar, y sobre todo esos familiares tan cercanos que puede ser un papá o una mamá, porque seguimos con esta situación de evasión, que no nos vea triste y así no la pasará mal. Hay que distraerle, no le puede afectar tanto, es muy pequeño. Si te pregunta, dile que no pasa nada, que todo está perfectamente bien. No le hables de todo lo que ha pasado. El niño se puede asustar, son las creencias del adulto, y no queremos que le pase lo peor. No puede afectarle, porque algún día se va a enterar. Y pues bueno, lo importante es que empecemos a enseñar a vivir a nuestros hijos, alejándolos. Pensamos que enseñarlos a vivir es alejándolos de la muerte, alejándolos del dolor. Ahorita estamos viviendo estas situaciones precisamente que a los niños, como he venido platicando, no queremos que toquen las puertas del dolor, y no los estamos haciendo así como con esas herramientas de fortaleza. Y sabemos que la vida hay veces que no. Yo les digo a algunos pacientes, la vida nos da un giro de 360 grados, en donde las situaciones pues no son tan amenas. Entonces, hoy en día vivimos muy preocupados porque nuestros hijos vivan una vida lo más cómoda y fácil posible, ¿sí? Y aquí tendríamos que platicar de muchas cosas tan importantes, como cuando enseñaban a trabajar a tan temprana edad, cuando tenías que levantarte temprano para ayudar en casa y poder ir a la escuela. Ahora la vida es mucho más cómoda para muchos niños, ¿no? Porque se quiere que no sufran, que no la pasen mal, y que las cosas no les cuesten demasiado, que lo tengan todo, que se sientan muy, muy a gusto. Entonces estamos ante un paradigma de una vida sin limitaciones, donde todo es posible y sufrir es evitable. Pero hay algo que todo mundo sabemos y que no es evitable, es la muerte. Y es cierto, muchas personas dicen, ¿será que algún día estaremos preparados para la muerte? A lo mejor a un 100% no, porque el que se muera un familiar muy cercano, muy significativo, nos va a doler y vamos a llorar, pero muy dentro de nosotros vamos a tener esa aceptación, que es una parte de la vida, y que bueno, es una parte culminante en decir adiós a la parte terrenal, y pues bueno, estaremos en otro plano según nuestra creencia. Y bueno, siguiendo con la narrativa de cómo hablarle de la muerte a los niños, pensamos que el librarlos de las angustias pues es lo más idóneo también, y que alejarlos del sufrimiento es lo más idóneo. Pero investigando sobre este tema me encuentro con un texto que comentan algunos pedagogos y filósofos, y afirman que la enseñanza está derivando hacia lo que ellos llaman una pedagogía de la infinitud. Es decir, que bueno, se pretende que nadie va a morir, pues obvio que todos nos vamos a ir, por decir una pedagogía de la infinitud. Entonces, poco a poco estamos viendo que los niños no están preparados para todo lo que sea inevitable y doloroso. Así que cuando se encuentren con alguna limitación, su frustración es tan grande y sus recursos son tan escasos que la posibilidad de una elaboración adecuada se hace tremendamente difícil. Seguimos hablando de cómo los niños no tienen esa preparación, porque el adulto ha tratado de quitarlo de enfrentar ese dolor, ese sufrimiento. Y pues bueno, continuamos con el niño. Es curioso, el niño quiere saber. Los adultos nos angustiamos mucho cuando vemos a los niños enfrentarse a la idea de la muerte y tratamos rápidamente de amortiguar sus efectos, pero el niño pregunta. El niño, dependiendo de su edad,
Y puede decir, ¿y por qué se fue mi abuelito? ¿Y a dónde está? ¿Y qué le pasó? Son muchas preguntas que a veces no se pueden responder por el miedo que se tiene a enfrentar ese dolor. Hay algunas preguntas que hace el niño y que cuando empecé el tema, pero hay una de ellas que dice un niño: ¿qué edad tiene la gente cuando se muere? Porque muchas veces se piensa que por la edad cronológica las personas adultas son las que se mueren primero. Y está ese miedo, ese temor del niño que dice: tú no te vas a morir, ¿verdad, mamá? Aquí se debe tener mucho cuidado con lo que se responde, porque a veces la mamá, por no buscarle ninguna situación emocional al niño, le dice: no, yo siempre voy a estar contigo. Ahí estamos evadiendo de que hay una vida y hay una muerte. Y luego se atreve a decir el adulto: yo voy a vivir hasta que tenga 1000 años, ¿sí? Y cosas que realmente no son ciertas. Y también el niño lo vemos cuando él está en sus juegos. Si juega con algún compañerito, alguna compañerita, pueden decir: ahora tú te mueres y yo te curo, porque ellos piensan que la muerte es eso, ¿no? Dependiendo de la edad, que tú te mueres y en algún momento te puedes levantar, que solo se mueren las personas muy mayores, ¿verdad? Esas son las charlas que los niños tienen. Yo no me voy a morir, le dice la mamá, no. Y luego si la mamá dice, el niño le dice: porque si tú te mueres, yo me quiero ir contigo. Y bueno, ahí es donde se entra como en aflicción el adulto, y dice: bueno, ¿y ahora qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a responder? Porque me da ese temor. Entonces en muchas ocasiones la mamá nada más se le queda mirando y pues realmente no sabe qué responder. También el niño puede decir: el abuelito está muy malito, se va a morir. Y lo puede relacionar también con una planta. Esta planta se ha muerto, mira, ya no tiene flores. Ahí podemos como empezar a inducir lo que es el concepto de la muerte. Y bueno, si lloramos al relatarlo, sobre todo si la persona ya ha fallecido, el niño empieza a aprender que es una respuesta, que el llorar, el afligirse, el estar triste, es una respuesta normal ante la muerte de un ser querido. ¿Y cómo explicarlo? Es necesario hablar con la verdad, es necesario ponerle el nombre real de lo que es la muerte. Evitar metáforas como: pues es que se quedó dormidito, ¿sí? Y de repente el niño puede decir: no, yo tengo miedo de quedarme dormido, porque entonces tal vez vio que ya la persona que falleció está en el ataúd, dice: yo no me duermo porque me van a meter en un cajón así. Entonces mejor paulatinamente, poco a poquito, se le puede ir hablando de lo que es la muerte. Decir de forma clara que la persona ha muerto y que le volverán a ver, que ya no le van a volver a ver, con un tono de voz cálida, muy interesados en la respuesta de los niños, porque luego los niños abren unos ojotes tremendos y dependiendo de la edad, a veces le das una explicación y de repente los niños ya se van a jugar como si nada, ¿verdad?, estuviera pasando. Entonces, el niño no debe ser excluido de la realidad que se vive. Necesitan ser incluidos, incluso en los rituales, ¿no?, de acomodar las flores, de recibir a las personas, de repartir el tecito, de todo lo que se hace en nuestra cultura, nuestras costumbres. Ellos necesitan ser escuchados, necesitan ser cuidados y sobre todo acompañados. Ya les platicaba yo la experiencia de esta persona, que en edad adulta seguía llorando y afligiéndose porque no pudo despedir a su mamá cuando él era pequeño, porque el adulto no se lo permitió, porque dijo: no, ¿para qué lo vamos a lastimar?, ¿no? Mejor hay que llevárselo a otro lugar y que no vea esta situación. Y bueno, de esta forma, poco a poquito se les ayuda a enfrentar y superar situaciones difíciles en la vida. Y bueno, tocando un poquito, regresando al por qué iniciamos esta charla, que fue por duelo por COVID.
Si alguno de las familias, de los pacientes, del familiar del niño falleció por COVID, también hay que explicarle por qué en este momento no se puede tener contacto con la persona que falleció, no se puede tener contacto social, por qué no podemos despedir al fallecido. Todo eso, esa información la debemos de tener muy a la mano para poder platicarlo. Poder relatarle a los niños, de acuerdo a la edad, la presencia de ese virus. Ya han sacado hasta algunos cuentos por ahí. Hay muchísima información que podemos echar mano para poder brindarle ese apoyo al niño. También la importancia de que siempre nos estemos lavando nuestras manos, pero sí tenemos que buscar definitivamente una manera de transmitir amor sin acercarnos. Obviamente nos podemos mandar besos, podemos hacer un dibujo, podemos realizar videollamadas, en fin, varias cosas que está por ahí, que podemos hacer. Y con esto le estamos reeducando o educando al niño, permitiendo que exprese sus emociones. Si está enojado, si está triste, a lo mejor hasta alguna impotencia por ahí. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera puede canalizar ese dolor? Puede hacer un dibujo, puede escribir una carta, puede elaborar un cuento sobre lo ocurrido. Los niños luego tienen en su imaginación, empiezan a desbordar en mucha fantasía y narran muchas cosas importantes a través de un dibujo. Entonces el evento de una pérdida puede aparecer en el juego de los niños. A veces vemos a los niños que están jugando como que a las guerras, o como que entre lo que platican hablan de que murió alguien y que lo sepultaron y que le hicieron. Entonces ahí en el juego nos vamos a dar cuenta qué es lo que está reviviendo el niño. Entonces los niños pueden tolerar y superar, fíjense algo bien importante, acontecimientos muy complicados, siempre y cuando no se les mienta. Yo les quiero les quiero sugerir, ahora tenemos la facilidad que en YouTube encontramos mucha información. Si pueden consultar o leer, hay un cuentito de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que está en YouTube y que se llama la muerte de un niño con cáncer. Ahí ustedes pueden leer y van a encontrar varias de la narrativa que yo les estoy haciendo, y también de qué manera pueden hablarle a los niños. Es un cuentito, ¿sí? Es un cuentito muy hermoso, que a mí me agrada mucho. Nada más les voy a leer un pedacito que dice así: tú y Dios escogiste a tus padres de entre muchísimos que había. Los escogiste, pues querías ayudarlos a crecer y los querías ayudar a aprender. Ellos también pueden ser tus maestros. Y recordemos, dice aquí el cuento, que la vida es una escuela, donde se tiene la oportunidad de aprender muchas cosas, como de qué manera tratar a la gente, cómo entender nuestros sentimientos, cómo ser sinceros con nosotros y con los demás, pero también podemos aprender a dar y a recibir amor. Y cuando hayamos pasado por todo eso, se llega el momento de decir adiós a este mundo. Está muy bonito el cuento, ustedes lo pueden leer completo en YouTube. Recuerden que es la carta a un niño con cáncer. Ahí viene también cómo le podemos hablar de la muerte a un niño, platicándoles, por ejemplo, de que en invierno no se ve vida en los árboles. En invierno las hojas de los árboles cómo se caen, pero vemos cómo en la primavera empiezan a salir esas hojitas. Ahí podemos ejemplificar en invierno cómo es la muerte, porque la muerte es para esas hojitas que se desprenden del árbol y bueno, terminan siendo abono para las plantas. Y la vida, la primavera, cuando surgen esas hojas, esas flores hermosas. De esa manera y más podemos ir explicando
hablando de esa muerte a los niños. Hay algunas recomendaciones para hablar con ellos. Ya les comentaba, siempre validar las expresiones y expresar empatía. Por ejemplo, cuando vemos llorar a un niño, que me ha tocado atender en consultorio, podemos, principalmente yo le sugiero al familiar, coméntale que también para ti es muy difícil y que tú también has llorado mucho. No te guardes tus lágrimas, no te escondas para llorar, que no te vea el niño. Abrázalo, puedes, cuando él está llorando, porque muchas veces dicen, no, es que no me vea llorar porque entonces va a tener más ganas de llorar. No pasa nada. El llorar es aliviar el alma, el llorar es sanar. Entonces es una recomendación para ir hablando con los niños. También no podemos cortar la conducta del niño, diciéndole, tienes que ser fuerte, no llores. No está bien enojarse así. El niño tiene derecho a enojarse. A veces lo podemos ver mucho, muy molesto, o que no quiere comer, o que no quiere jugar con sus amiguitos, o que ella está respondiendo mal. Y hay personas que dicen, ay no, es que este niño está súper mal. Y tratan hasta de medicarlos o tratan de hacer ciertas situaciones porque quieren que el niño no exprese su emoción. Entonces, este tema ayuda para entender que el niño en ese momento puede estar expresando ese dolor. Hay que clarificar expresiones. Fíjense que a veces un niño dice, yo siento un nudo en la garganta o siento algo en mi estómago. El adulto puede preguntarle, a ver, explícame, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo me puedes explicar lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces le puede decir al niño, ¿me puedes hacer un dibujo? Y dependiendo del dibujo, del tamaño, del color, nos vamos a dar cuenta de cómo está su emoción del niño. Hay algo también bien importante. Si los padres están muy afectados y no pueden asumir esa responsabilidad de acompañamiento, pues bueno, están los tanatólogos, ¿sí? O si no, está otro adulto que puede hacerlo. Porque los niños requieren sentirse protegidos, no abandonados. No pensemos que los niños no sienten, no pensemos que los niños no tienen dolor y sufrimiento. Ellos también sufren y sienten, igual que el adulto. Los niños, niñas tienen temor de que su madre o padre pueda morir. Hay que tranquilizarlos con afirmaciones de autocuidados para evitar al máximo, en este caso es lo del COVID, para evitar al máximo un posible contagio. También de esta situación hay que hablar o en familia, evitar el tener ese contacto con esas imágenes o mensajes que constantemente nos están bombardeando. Ya sabemos todos los cuidados que debemos de tener y a veces el ver las cifras o ver que en tal ciudad o en tal estado están pasando tantas muertes, pues como que eso que acelera un poquito más la ansiedad. En estos últimos días, no sé si ustedes lo han notado, pero como que se ha agudizado más la ansiedad y la desesperación por el confinamiento que estamos viviendo. Entonces, con más razón tenemos que seguirnos preparando, como por la parte religiosa, escuchar música tranquila, trabajar la tolerancia, la paciencia, el poder hablar con algunas personas para que salgamos de esa situación que nos está llevando a la ansiedad. Bueno, y con los niños, en cuanto a evitar ese contacto de imágenes, si es que lo van a hacer, que sea siempre acompañado por un adulto. Y ese adulto que esté preparado para resolverle las dudas, las preocupaciones y emociones que le pueden venir al niño al ver esas noticias. Vuelvo a repetir, es importante valorar lo que el niño está sintiendo. Y también es bien importante valorar cómo se comentan los acontecimientos delante de los niños, porque a veces se le pone un tono así como que de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho impacto, y todo eso lo está reviviendo el niño, lo está asimilando. Y
Cuando de repente el niño que tiene miedo, que tiene temor, hay algunas conductas, como cuáles. El niño puede irse a la cama, puede irse a dormir, pero no se quiere ir si no lleva un juguete. No quiere dormir solo, no quiere dormir con la luz apagada, y a veces el adulto, estas situaciones le pueden molestar, le pueden regañar al niño, incluso pueden hasta violentarlo. Por eso la importancia de hablar de este tema, para que conozcamos que el niño también está en duelo, que también siente. Y bueno, pues cualquier acontecimiento catastrófico hace que un niño desee retornar a un periodo en donde se sentía menos angustiado. ¿Qué sería esto, no? Regresar a lo mejor a que la mamá lo cobije, a que la mamá lo apapache, a que la mamá lo cargue. Como luego se suelen decir los adultos, ay, es que tiene un retroceso, ¿no? Es que se está sintiendo bebé. Sí, precisamente, está buscando ese lugar en donde él se va a sentir menos angustiado. Y puede tener esos síntomas de comer en exceso, insomnio, pesadillas o no querer comer. Y pues algunas veces después de ese impacto inicial tras la noticia, pues pueden volver a jugar como si nada. Bueno, hay algunos niños que no quieren que se les hable del tema. Algunos tienen una preocupación excesiva. Vuelvo a repetir, hay que permitir que expresen ese miedo, pero el adulto tiene que estar preparado para que poco a poco irlo induciendo, motivándolo a realizar algunas actividades, para que poco a poco vayan trabajando, procesando ese dolor. Pero si estas conductas persisten por meses y meses, entonces sí, busquen esa asesoría tanatológica, esa asesoría psicológica, porque hay algo que el niño no ha podido transformar, no ha podido trascender. Y recordemos que el duelo, ya vamos a ir aterrizando el tema, que el duelo es un proceso que requiere tiempo y hay que tener paciencia. De cómo hablarle de la muerte a los niños va en función de la edad, porque hay niños muy pequeños que pues no tienen todavía asimilado el concepto de la muerte, ¿no? Solamente ven, observan, pero realmente no captan, no entienden todo lo que está pasando. Conforme el niño tiene más edad, ya llega a conceptuar, ya llega a darse cuenta de que en algún momento una persona muy querida puede fallecer y que ya no va a estar. Entonces va en función de la edad cómo se le puede hablar de la muerte a los niños. Y pues la capacidad de procesamiento de la información y las reacciones de igual manera se harán de manera distinta, porque no va a reaccionar un niño de 3, 4, 5 años igual a un niño de 9, 10, 11 años, ¿sí? Porque ellos ya van a sentir esa pérdida. Entonces tengamos en cuenta que esa adaptación a una pérdida es todo un trabajo, es todo un proceso, y que podemos ir avanzando poco a poco. Bueno, reflexiones finales. La muerte es universal. Todos los seres vivos mueren. Esto lo podemos platicar con nuestros niños. La muerte es irreversible. Una persona que muere jamás regresa. Cuando morimos no podemos volver o estar vivos nunca, nunca. Todas las funciones terminan completamente en el momento de la muerte, y cuando morimos el cuerpo ya no funciona. Estos son algunos tips que podemos ir platicando con nuestros niños. Y es importante hablarle de la muerte a los pequeños. Es importante que contacten con ese dolor, con el sufrimiento, porque hay algo que creo que todos los tanatólogos tocamos, que estamos viviendo una deshumanización. Y una manera de seguir humanizando es acercar a los niños a ese proceso de sufrimiento, a ese proceso de dolor, pero contenidos con el cobijo de un adulto, para que se den cuenta que la vida es finita, no es infinita, y que el mundo no es como muchas veces, en muchas ocasiones estamos viendo que se le está pintando al niño, que todo es fácil. En esta vida hay situaciones que no son tan agradables. Por ejemplo, pensamos que los niños no hablan de muerte, vámonos a ver los juegos.
¿cómo se llaman estos juegos? El Nintendo, dice por ahí un compañero, no entiendo, sí, porque ni yo tampoco, yo no los sé jugar, pero ahí los niños siempre están jugando a las guerras, a las luchas, y que se mueren y que matan a medio mundo, ¿no? Entonces, no es un concepto que no lo hayan escuchado, simplemente que hay que aterrizarlo, porque la muerte sí es finita, no es infinita, no es como esos juegos que llegan a matar a muchas personas y al rato vuelven a iniciar el juego, que vuelven a la vida. Eso no sucede en la realidad. Entonces hay muchas cosas que platicar. Y para terminar, yo concluyo con esta frase: no diré, no llores, porque no todas las lágrimas son malas. Entonces, a nuestros niños no hay que decirles no llores, porque hay muchas lágrimas de sanación, y esas lágrimas de sanación son las que se derraman por la muerte de una persona tan querida para nuestros pequeños. Muchas gracias. Les hago la atenta invitación, que ya también lo hemos venido comunicando, del próximo taller que vamos a tener el 28 de noviembre. El tema va a ser diferentes duelos en Navidad. Va a ser por la plataforma Zoom. Ya está el ID. La indicación es que si se pueden registrar a los teléfonos, no sé si los vamos a poner en pantalla, que es el 773-132-1646 y al teléfono 773-122-4726. Al inscribirse, nosotros les vamos a dar el ID y la contraseña, y va a ser por la plataforma Zoom. Recuerden, el próximo taller de tanatología, diferentes duelos en Navidad, el 28 de noviembre, que se llevará a cabo a las 5 de la tarde. Un promedio de trabajo de 3 horas, de 5 a 8 5, 6, 7, 8 de la noche. Pues muchas gracias, y nos estamos viendo, si ustedes así lo quieren, en ese próximo taller de tanatología. Gracias.